Shabbat Shalom. Y digo bien Shabbat Shalom porque cuando voy a editar con subtítulos me sale otra cosa. Shabbat Shalom. Bienvenidos a En Familia con el Eterno. Para quien no me haya visto todavía, mi nombre es Ricardo Riveros y estoy transmitiendo desde Colombia. Este canal tiene un propósito y es mejorar el núcleo de la sociedad. Ayudar, poner un granito de arena para ayudar a construir una mejor sociedad desde su núcleo, la familia. Yo soy un hombre que me dedico a los negocios, no soy un pastor de iglesia, no soy nada de esas cosas, no soy un rabino. He estudiado las escrituras por más de 39 años y he decidido hace unos meses abrir esta ventana que es la mesa en donde comemos con mi esposa y mis hijos y en donde yo les enseño instrucciones para su vida basado en las sagradas escrituras, pero no lo que la gente ha estado acostumbrada a hacer, que es ir a donde un predicador a que les empiece a contar la historia de su vida y todo lo que ha hecho, nada de esas cosas, sino pegarnos del texto sagrado y dar una instrucción tal como se la estoy dando aquí a mi familia. Hay personas que de pronto simplemente siguen haciendo scroll, quieren distracción. Esto es más que una distracción, esto es un espacio para que saquemos el extracto de la enseñanza moral, de la enseñanza social que entregan las Sagradas Escrituras. Este proceso lo iniciamos en el mes de septiembre del año 2025. Ya llevamos varios meses y esperamos hasta que la voz del Eterno se manifieste y podamos tomar otra decisión. Pero por ahora he sentido ese llamado a hacerlo, de transmitir lo que le enseño a mis hijos con los motivos más puros, porque pues creo yo, con sus excepciones, que no puede haber un motivo más puro que educar a un hijo, que formarlo en el buen camino, en el camino de la rectitud, de la integridad, de la incorrupción, en el camino de la verdad, el camino de la diligencia. Eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, bienvenido, bienvenida usted que esté viendo esto en vivo o usted que lo esté viendo en el año 2030, 2035, en el año que sea. Esto es algo hermoso porque la Sagrada Escritura, la palabra del Eterno, que está entre Génesis y Deuteronomio, como tal, palabra de Dios, ¿ya? Y algunos textos adicionales que están en una Biblia cristiana o en algún documento, que diga que vino a mí palabra de Dios, pues podemos decir que son palabra de Dios. De resto, pues son cartas de Pablo y la compilación de lo que hicieron los testigos, los apóstoles, los testigos presenciales. No todo el mundo es testigo. Los testigos presenciales de las obras de nuestro Maestro Yeshua, a quien confesamos desde este sitio como el Mesías prometido. Creemos en Yeshua como el Mesías prometido. No en el Jesús predicado por la Iglesia Universal, sino en el Yeshua bíblico, en el Yeshua con mentalidad hebrea. Ese es el que nosotros enseñamos y en el que creemos. ¿Ok? Antes de comenzar la lectura de la parashá, de la porción semanal, ya sabemos los que han estado viendo esta serie, que al pueblo que se le entregó la Torá, al pueblo que se le entregaron los escritos de la Torá, que es el pueblo hebreo, en cabeza de Moisés, ellos aprendieron a estudiar estos escritos en un ciclo de 3 años y la repetían desde el principio cada 3 años, cíclicamente. Sin embargo, a raíz de unos cambios, porque los tiempos cambian y se reacondicionan ciertas leyes, hoy en día el ciclo de la lectura de las Sagradas Escrituras se hace anual. Son 54 porciones que se estudian en un año. En este momento estamos en la número 18. En la número 18, sí. A ver. Estamos en la número... Sí, señor. A ver. A ver, Mishpatim. Sí, en la número 18. Entonces, hoy vamos a estudiar la porción número 18. ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado 14 de febrero del año 2026. Es Shabbat, de acuerdo con el calendario perpetuo de Hillel II, con H, Hillel II.
Y es en el calendario de Hillel segundo 27 del 11º mes, el mes de Shevat. No Shabbat, sino Shevat, del año 5786. Usted me disculpa que yo haga tanto énfasis en la vocalización. Lo que pasa es que yo hago edición en subtítulos con español y con inglés y hay que ver lo que sale en esos subtítulos. Y me gasto un tiempito reeditando los subtítulos para que usted pueda entender, y sobre todo cuando me traslada al inglés, cuando me traduce al inglés, hay unas cosas que si yo las dejara así serían vergonzosas, bien vergonzosas, porque hasta groserías traduce. Entonces me toca revisar en detalle y vale la pena también, no sobra. Si usted ha visto alguno de estos videos y en la traducción ha visto alguna cosa incoherente o alguna grosería, por favor, me excuso, es algo que de pronto se me pasó, no lo vi, pero pues con toda la mejor intención. Hoy en día pues uno se ayuda de la inteligencia artificial, pero todavía hay fallas, sobre todo porque de pronto no alcanza a entender, si se puede decir, entender lo que se está diciendo para pasarlo a subtítulos correctamente y de los subtítulos pasarlo al idioma que se está traduciendo. Entonces pues eso es lo que pasa, por esa razón trato de vocalizar de la mejor manera. Ahí vamos aprendiendo, como les digo, yo no soy un periodista, no soy un locutor. Esto que estoy haciendo, la gran diferencia es que cuando estoy con mis niños, pues si estoy sin cámaras, pues ya les hablo más a la cara. Si hay un problema íntimo de la familia, pues lo hablo con ellos, no lo puedo ventilar en público. Entonces, este es un hogar como cualquier otro. Aquí el papá se enoja, la mamá se enoja, el papá se ríe, la mamá se ríe, los hijos se portan bien, los hijos se portan mal, los hijos a veces son flojos, perezosos, son desordenados. Este hogar es un hogar común y corriente, pero es un hogar en el que lo primero es buscar la presencia divina en medio nuestro. ¿Por qué? Porque donde está el Eterno no falta nada. O mejor, donde está el Eterno, nada hace falta, porque decir no falta nada, como que nada está presente. ¿Cierto? Entonces, donde está el Eterno, nada hace falta. Quiero también contarles que, como les dije la fecha, 27 del mes 11º, del 11º mes, es decir que el martes a la puesta del sol vamos a estar nosotros, es costumbre nuestra, desde hace poco tiempo, porque no entendíamos la relevancia y el verdadero significado de esta práctica. El martes a la puesta del sol y durante martes y miércoles es el novilunio del 12º mes del calendario hebreo. Pero Ricardo, estamos en 14 de febrero, faltan 16 días para marzo. Nosotros, pues, por obvias razones nos ceñimos al calendario gregoriano, pero estamos haciendo el conteo de los meses según el calendario de Hillel II y basados en la observación de la luna. Y este martes, si usted esta noche se asoma y busca la luna, no la va a encontrar, porque ya estamos en luna nueva, es decir, la luna está completamente oscura. ¿Ok? De golpe, de pronto se está cerrando en el extremo contrario, pero ya mañana domingo en la tarde, lunes en la tarde, ya usted se asoma a buscar la luna, o en su programa de su celular, el que mira los astros, usted se va a dar cuenta que la luna está negra, está oscura. El martes a la puesta del sol vamos a poder observar la manifestación de la luna creciente, lo que llaman la uña, y en el hebreo se llama el Rosh Hodesh, que es cabeza de mes, cabeza de mes. Y para esta cabeza de mes, la constelación que rige es Piscis. Piscis, en hebreo se llama Dagim. Dagim, ¿ok? Y vamos el martes en la tarde a hacer la meditación. Vamos a conectarnos con esa energía del nuevo comienzo. Hay que entender que todo fue creado por Dios de forma cíclica, ¿ok? Tarde, mañana y semana. Esos son los ciclos del Eterno. El ciclo de la Torá es de 7 días. ¿Ok? Entonces queda anunciado el novilunio del 12º mes, que es el último mes del año en el calendario hebreo, y nos ponemos felices porque viene, ¿qué mes, Mati? ¿Viene el mes de quién? El mes de la primavera. Mati dijo Aviv. Aviv es el mes de la primavera. En hebreo, primavera se dice Aviv. Y en el calendario de Hillel II,
como fue un calendario que ya se hizo con los nombres de algunos meses en el lenguaje de los babilonios, en lengua babilónica, en lengua caldea se llamaba eso, ¿no? El caldeo. Ese mes le pusieron el nombre de Nisan, así se llama el primer mes. Pero le pregunté a Mati porque es el mes de él, el mes de la constelación de Aries, el mes de la constelación de Aries, ¿ok? Es un mes bastante importante porque es el mes del inicio. En la tradición, cuando usted estudia el antiguo Medio Oriente y todas las culturas de toda esa zona del mundo, existían 3 meses en el año, casi 4 meses, que eran inactivos. ¿Por causa de qué? Por causa del invierno. Eso es hemisferio norte, allá se dan las estaciones. Entonces hay un periodo del año en el que la gente tenía que resguardarse, quedarse en casa y no había nada que hacer. Simplemente en esa época podíamos decir que era sobrevivir. Sobrevivir hace 3.000, 4.000 años, en donde no existía el desarrollo que hoy existe, por ejemplo, en Canadá o en Rusia, en donde usted en invierno no tiene ningún problema. Lo único es que si la puerta de la casa se le tapona de nieve, pues usted tiene que paliar un poquito y sacar la nieve para poder abrir la puerta. Pero hoy en día, estas ciudades que son tan castigadas por la nieve, están, digamos que climatizadas. Hay un sistema de túneles y un sistema de calefacción, todo está hecho para soportar estas épocas. Entonces, en la antigüedad no existía, por eso se dice que son meses prácticamente meses muertos. El calendario antiguo, en algunas civilizaciones se han encontrado evidencias de que manejaban un calendario de 10 meses. Calendario de 10 meses. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el desarrollo de la humanidad empezó como el nomadeo, las civilizaciones nómadas. De pronto, ¿alguno de ustedes sabe qué significa nómada? Una especie, o un objeto de una especie que no está establecida en un lugar fijo, sino que está constantemente moviéndose. Exacto. ¿Y por qué pasaba eso? Porque todavía no nos habíamos desarrollado así como estamos hoy en día, y aparte los humanos antiguos necesitan encontrar diferentes lugares para encontrar su alimento, pero después pues ya encontraron cómo hacer las cosechas y eso. Exacto. Aprendieron a conocer los tiempos. El hecho de aprender a conocer los tiempos nos lleva a una palabra: calendario. Es para organizarse. Entonces empezaron a entender, al principio, pues en el principio de la civilización, tenían que estar donde había comida. Entonces, se acabó la comida, vámonos. Busquemos a donde hay comida. Migremos. Todavía hay migrantes, ¿no? Que en su país no hay comida, no hay oportunidad, entonces migran. En esas épocas no era que les tocara migrar de su país, simplemente no tenían nacionalidad y migraban, buscaban. Y eso fue evolucionando, mucha gente llegó a los grandes imperios a buscar trabajito, ¿sí? Personas que tenían determinado talento, sabían dibujar, sabían maquillar, sabían hacer joyería, todo eso. Entonces ya cuando dejaron el nomadeo y encontraron imperios establecidos, civilizaciones establecidas, pues llegaban allá a sus ciudades y trabajaban. Y así fue evolucionando. Hoy en día pues ya en los viajes uno se da cuenta del desarrollo que han alcanzado todas estas civilizaciones, al punto de que ya puede caer invierno, siguen felices trabajando, siguen haciendo sus actividades. Se reducirá en cierto modo algún tipo de actividad, pero inclusive hay países, en Noruega, en Suecia, en donde es una felicidad cuando es invierno, porque ahí, por ejemplo ahorita, en estas fechas, están en los Juegos Olímpicos de Invierno. Creo que es en Francia que los están haciendo, me parece. Entonces ya inclusive se valen del invierno para hacer actividades. Bueno, la porción de esta semana es bien bonita, es bien interesante y se llama Mishpatim. Mishpatim, y está en el libro de Shemot, así se llama el libro de Shemot, Nombres, que fue traducido como Éxodo, en el capítulo 21, verso 1. Dime. En Milán. En Milán, en Italia. En Italia, perdón, no es en Francia, es en Italia. Gracias, amor. Mishpatim se encuentra en Éxodo 21:1 al capítulo 24:18 y tiene varios temas. Yo voy a leer un poquito aquí. Mishpatim, leyes, pues aquí me da una traducción no muy fiel. Mishpatim, leyes, es la porción que sigue inmediatamente a la revelación en el Sinaí, mientras que en Yitro, la parashá de la semana pasada, recibimos los grandes principios, las Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos.
En Mishpatim descendemos al detalle concreto de la vida social y civil. Aquí se establece el código legal del pacto, demostrando que la santidad no es solo un concepto espiritual, sino que construye en la justicia cotidiana entre los seres humanos. Pero antes de dar lectura y antes de leer los temas principales, yo quiero que realmente veamos qué es Mishpatim. Mishpatim, escrita con Mem, Shin, Pei, Tet, la Yud y la Mem Sofit, la Mem final, es el plural de la palabra hebrea Mishpat. Mishpat es el singular. Para entenderla a fondo debemos analizar su raíz, su significado básico, su uso en el contexto bíblico y finalmente el matiz especial que adquiere como título de esta porción. En Mishpatim vemos metida con dos letras, que es la Shin y la Pei. La Shin, la Pei y la Tet. Vemos la palabra Shofet. ¿Se acuerdan de la parasha Shoftim? ¿Qué significa eso? Hay un libro después de Josué que se llama así. Jueces. Jueces. Aquí en Mishpatim está metida la palabra juez. ¿Ok? La raíz. Shin, Pei, Tet. Juzgar, gobernar, decidir, hacer justicia. Shofet. Esa es la raíz de Mishpat. Shofet. La palabra Mishpat sigue el patrón gramatical mif'al, que a menudo indica un instrumento, un lugar o el resultado de una acción. Entonces Mishpatim entendemos que es que un señor, una determinada persona, hace uso de algo para administrar justicia. Eso significa Mishpatim. Mishpat es literalmente el acto de juzgar o el resultado del juicio. Cuando a usted le sale un veredicto en un juicio en Jerusalén, en Israel, el veredicto se llama el Mishpat. O si un joven va a estudiar leyes para convertirse en abogado, ¿saben cómo tiene que decir que estudia? Yo estudio Mishpat. Yo estudio Mishpat. Leyes. Dependiendo del contexto, en la Biblia hebrea llamada el Tanaj, Mishpat puede tener varios matices, varias acepciones. Número 1, juicio. Número 2, sentencia o veredicto. Número 3, derecho o derecho legal. Número 4, justicia. Número 5, ordenanza, ley o precepto, que es la acepción que le vamos a dar en esta porción. Ordenanza, ley o precepto. En el contexto de la entrega de la ley en el Sinaí, la Torá establece una distinción clara entre dos tipos de mandamientos. Hablemos de dos. ¿Quién me ayuda? Jukim y Mishpatim. Jukim y Mishpatim. Edot, vamos a dejarlos para luego. Porque también existen los Edot. ¿Ya? Pero Jukim, estatutos. ¿Qué es un juk? Un estatuto. Son leyes cuya razón lógica no nos es revelada, o más bien, y yo estoy más de acuerdo con esto, no nos es evidente a primer vistazo. Para el entendimiento humano no es evidente la lógica de esa ley. Se cumplen porque son un decreto divino. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de un juk en la Torá? La vaca roja. ¿Ya? Hay una porción dedicada solamente a ese precepto y la porción se llama Jucat. Jucat. ¿Qué es un juk? Un estatuto. Este es el estatuto, así empieza esa porción. Jucat. La vaca colorada. La prohibición de mezclar lino y lana. Es otro juk. Ay, o sea que yo no me puedo... No le estoy diciendo que usted no pueda algo con eso. En el antiguo Israel, y vuelvo y repito lo que dije al principio, los tiempos cambian y las leyes se acondicionan a la época. Usted no puede hoy vivir como si estuviera viviendo ahí al lado del monte Sinaí. Los tiempos cambian. Y eso lo vamos a ir mirando muchos ejemplos durante estas 54 porciones, 54 estudios, que desde ya les anuncio estoy haciendo
el contenido completo para sacar un libro electrónico, un ebook, el cual ustedes van a poder acceder, los que quieran acceder a él, con los 54 episodios escritos de estas enseñanzas. Los tiempos cambian y las leyes se acondicionan, y hay leyes que quedan simplemente cesantes. Hay leyes, por ejemplo, todo lo que se le ordenó a los clanes de Coat, Gersón y Merari durante los 40 años en el desierto, esas leyes, ¿qué pasó con eso? Ustedes son los que tienen que desarmar el tabernáculo cuando hicieron el templo. Entonces, ¿a qué se dedicaban? Ya no tenían que desarmar el templo, el tabernáculo. Cambió la ley. Estos señores ya tuvieron que acceder a otro tipo de oficios. Entonces, muy seguramente vamos a encontrar allí los escribas, vamos a encontrar los que mantenían aseado el santuario, el templo, vamos a ver los que hacían las restauraciones y las reparaciones locativas, ¿cierto? Cambió, porque es que ya no tenés que desarmar la carpa, ya no tenés que doblar los linos, los paños, los cueros del tahash, no tenés que, en fin, todo lo que se hacía en el proceso de desbaratar el tabernáculo para seguir la travesía por el desierto, eso cambió. Y así hay muchas otras cosas que han cambiado. Si no, pues aquí estaríamos vestidos con una túnica, ¿cierto? Con la barba así de larga, y quién sabe haciendo qué prácticas, que inclusive, con todo el respeto, hay personas que viven en ese pasado. Hay personas que viven en ese pasado. Entonces, no es correcto. Hay que ir evolucionando de acuerdo con el cambio de los tiempos. Ahí tenemos comunidades menonitas que no quieren acceder a la tecnología y se privan. Eso tiene de bueno algo, pero yo veo más lo negativo que lo positivo. ¿Ok? Hay cosas que definitivamente deben cambiar. La tecnología, la ciencia, todo el cuento. Hay gente que no se deja inyectar sangre. Por ejemplo, si la ley, si los preceptos, ¿para qué fueron dados los preceptos? ¿Para morir? ¿O qué dice la Biblia? ¿Okay? Y todo aquel que guarde estos preceptos vivirá por ellos. No morirá por ellos, vivirá por ellos. ¿Por qué precepto uno debe entregar su vida? Cuando le dicen, arrodíllese delante de un ídolo y adórelo. Ahí, hombre, me toca morirme. Pero de resto, los preceptos son para vida. Eso hay que tenerlo claro, porque esta es la paracha que habla de los preceptos. El eterno Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, entregó los preceptos para que la humanidad tuviera una manifestación escrita de quién es el eterno, de quién es Dios. Para eso los entregó. ¿Quieren saber cómo soy yo y qué es lo que me gusta? Ahí les voy a dar estos preceptos. Que los han cogido y los han manoseado y los han manipulado y los han convertido en cargas muchas personas. Eso es otro tema que también se puede tratar. Vamos a ver si la enseñanza nos da para eso hoy. Y están, bueno, esos eran los huk, y también están los mishpatim, los juicios u ordenanzas. Son leyes lógicas. Bueno, huk, no se entendían, hay que hacerlo. ¿Por qué? Después le explicamos, o tal vez no podamos explicarle. Pero aquí viene mishpatim. Son leyes lógicas racionales. Leyes lógicas racionales. Que incluso si no hubieran sido dadas por Dios, la sociedad humana probablemente las habría instituido por sí misma. Eso es lo que tengo aquí, pero realmente no es que tal vez, de pronto, quizás la sociedad humana... No es quizás. Tenemos el código de Hammurabi como una evidencia de que las sociedades antes del Sinaí establecieron códigos de leyes. Probablemente las habrían instituido por sí mismas, las sociedades humanas. Incluyen las leyes contra el robo, el asesinato y la obligación de pagar salarios a tiempo, las leyes de daños, etc. Son el fundamento de una sociedad sana. Yo no diría que el fundamento de una sociedad sana, yo diría que son el código a seguir en una sociedad cuyo fundamento es la familia. El código a seguir cuyo fundamento es la familia para que haya una sociedad sana. Tristemente, y vuelvo y repito, esto no es un canal con fines políticos o de promoción de algún tipo de político, pero pues vivimos en un mundo permeado por la política. ¿Y para qué han usado las leyes los políticos? Para favorecerse a sí mismos, para defraudar el Estado. Y no estoy hablando de Colombia nomás. Eso lo digo de vez en cuando en las enseñanzas, trato de no meterme en esos temas, pero las leyes por sí mismas, si hay una sociedad
corrupta desde el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo? La familia. La familia. Si hay una sociedad en donde la mamá es una traicionera, pone cuernos, donde el papá es un traicionero, un pone cuernos, donde se tratan a los madrazos, donde son viciosos, donde no controlan, no hay nada malo en tomarse una cerveza, no hay nada malo en tomarse un whisky, no hay nada malo en tomarse un vino. Al que le gusta un cigarrillo, hombre, fúmeselo si quiere. Pero una cosa muy diferente es ser un vicioso, un borracho, un mañoso, un ladrón, un chismoso. Y ese es de los peores vicios. Si el pueblo hebreo tiene una razón para haber estado 40 años en el desierto, fue por eso. Por la lengua que mata. Mati, ¿cómo se dice la lengua que mata en hebreo? Lashon Hara. Hable durito. Lashon Hara. Lashon Hara o Lashon Hara. Algunas personas dicen Lashon Hara. Yo digo Lashon, lengua, Hara, la lengua que mata. El chisme, el engaño, la perversión de labios. Todo eso lo vamos a ver aquí en Mishpatim. Entonces, las leyes solas como tales, decir que son el fundamento, no, son el código. Muy bueno que usted se sepa las leyes, pero es terrible si usted se las sabe para torcerlas, que eso es lo que estamos viendo a la orden del día. Abra su página de noticias en su dispositivo, el que más le guste, y empiece a mirar noticias y se va a dar cuenta cómo están utilizando las leyes. Cómo están utilizando las leyes. Por eso, mi plegaria personal y mi plegaria cuando hacemos las bendiciones del día del Shabbat con mi familia es: Padre Eterno, permite que todos aquellos que tienen buenas intenciones y son medianamente íntegros puedan tener éxito gobernando nuestro país. Trae gobernantes rectos, justos, no codiciosos, no viciosos. Y por favor, Padre, que todo aquel que quiera usar las leyes para enriquecerse, para defraudar y para liberarse de responsabilidad, que todos sus planes sean entorpecidos. Yo no sé si usted a mí me identifica con algún partido político, porque no lo tengo. Mi partido político es que creo que el reino va a ser establecido. Y como lo dijimos al principio y como lo decimos cada semana, nosotros creemos que el Mesías ya se manifestó y que fue tomado a los mundos superiores y que va a volver y que lo vamos a ver, como dice la profecía de Revelaciones, Apocalipsis: he aquí que viene en las nubes de los cielos y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron harán lamentación por él. Ese es mi partido político. De hecho, cuando usted estudie a profundidad los evangelios y las cartas de Pablo y Romanos y toda esa vaina, usted se va a dar cuenta que el Mesías era un caudillo. Era un caudillo. El tema era político. El tema era político. No era religioso. Por eso le hicieron lo que le hicieron. Era político el tema. El pueblo entero estaba esperando un rey que viniera y acabara con la opresión romana, que los destruyera. ¿Cierto? Eso era lo que estaban esperando, un rey que los liberara de la opresión. Que era un guerrero. Y en esa época se manifestaron no sé cuántos, dicen que más de 40 que se proclamaban Mesías. Hubo rabinos, sabios, hombres de estudio, hombres de letras, que declararon Mesías a guerreros. En el caso de Bar Kokhba. Hay que estudiar ese caso. ¿Ok? Hay que entender la historia. La Sagrada Torá y los escritos de los testigos son testimonios de lo que pasaba en la época. Y usted, si ha tenido por costumbre ir a sentarse y a dormirse las prédicas, pues deje de hacer eso y póngase a estudiar. Póngase a estudiar. ¿Sí? Es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años, con mayor énfasis hace 6, 7 años. ¿Ya? Es importante que usted entienda y que se ponga en contexto qué es lo que al Eterno le gusta. Jeremías 9:24, el que se gloríe de que me conoce, de que amo Gesed, misericordia,
misericordia, Rahamim, Umishpat. Ahí encontramos la palabra. Gesed, Rahamim, Umishpat. Esas cosas amo. Esa es la religión de Dios. Ya la hemos puesto por ahí en un short. Gesed, Rahamim, Umishpat. Continuemos. El comentario de uno de los sabios más mencionados en el pueblo de Israel es Rashi. Dice, en el comienzo de la parashá, Rashi cita el Midrash Tanjumá. Dijeron los sabios, la Torá debía haber comenzado desde este versículo, entre comillas, Mishpatim. Porque estas son las leyes que la razón humana podría dictar. ¿Por qué entonces comenzó con Bereshit? Por el poder de sus obras. Esto significa que los Mishpatim son tan fundamentales que son la base natural de cualquier sociedad y la Torá los precede con la creación para enseñar que el mundo existe sobre la base de la justicia. Los justos heredarán la tierra. El justo es la fundación del mundo. El justo es el fundamento del mundo. Cuando se acaban los justos, hay caos y hay destrucción. Eso es lo que quiere decir aquí el señor Rashi. El rabino Nachmanides dice, profundiza en la idea de que los Mishpatim son un reflejo de las cualidades divinas en el mundo. Así como el Eterno es justo y recto en todos sus caminos, así el pueblo de Israel, pues mencionan aquí porque él es judío, yo agrego aquí los justos en medio de las naciones, al cumplir los Mishpatim deben imitar esos caminos. Por ejemplo, la ley de devolver la prenda al pobre antes del anochecer es un acto de bondad, en hebreo, Gesed, que imita la misericordia divina. Ibn Ezra ofrece una perspectiva racionalista explicando que los Mishpatim son necesarios para la supervivencia del pueblo. Sin un sistema de leyes justas, la sociedad colapsa. La Torá, al dar estos Mishpatim, asegura la estabilidad y la paz social de Israel en su tierra. Porque esa era la Constitución Nacional de Israel. Aquí vamos a leer la Constitución Nacional del pueblo hebreo. ¿Cómo les ordenaron vivir? Y esas leyes fueron dadas para ese pueblo y para todo el prosélito que deseara vivir en medio de ellos. Para todo prosélito. ¿Ok? A tomar agüita. Anoche andaba como malangas de la garganta, pero ya estoy mejor. Desde una perspectiva más profunda, como la del hasidismo, la palabra mishpat implica un orden y una medida precisa. Orden y medida precisa. Juicio como revelación. En el acto de mishpat se revela cómo debe ser la realidad. Es como un rey que dicta una ley. Esa ley no solo ordena, sino que revela la voluntad del rey. Simsum. Simsum es contracción. Es una teoría, para los que de pronto no entienden este término, les voy a hablar del Big Bang, de cómo se originó el universo, la creación. Y no es otra cosa diferente a que usted se imagine inflando un globo. Lo que está dentro del globo es el Simsum. El globo está desinflado y yo lo tengo aquí entre mis manos. Cuando yo inflo el globo, estoy expandiendo. El Mishpat es como el Simsum de la luz divina infinita en medidas y límites precisos. Como por ejemplo, las 39 categorías del trabajo dadas en las Escrituras que eran prohibidas en Shabbat. Las 39 categorías de trabajo en Shabbat. O las medidas exactas de las indemnizaciones. El Eterno se contrae a sí mismo, por así decirlo, para que su voluntad pueda manifestarse en el mundo finito y material a través de leyes detalladas. Cumplir con los Mishpatim no es solo un acto social, sino que restaura la armonía en las esferas espirituales superiores. Lo que se mueve abajo, se mueve arriba. Lo que se mueve abajo, se mueve arriba. Y lo que se mueve arriba, se mueve abajo. Y ahí muchos patinan y se quedan porque pues no han llegado a ese nivel de estudio. Y es allá donde yo le invito a usted que me está mirando en este contenido, en su red social, a que usted empiece a caminar en ese sentido, de entender que el mundo físico en el que usted está no es, por cuantificarlo, no es ni siquiera el 1% de la realidad. Y usted vive para este mundo.
¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted cierra los ojos usted sigue viendo? ¿Y usted qué ve? Usted ve lo que usted desee ver. Cierre los ojos en este instante e imagínese la Torre Eiffel. Ahora cierre los ojos e imagínese las pirámides de Egipto. Y ahora vuelva a imaginarse la muralla china. Ahora vea un canguro saltando en Australia. Hay otros ojos. Hay otros ojos. Y hay unos mundos superiores que usted debe aprender a comprender. Y que cuando usted se pone a través de los Mishpatim en armonía con las leyes de los mundos superiores, estos le son abiertos. Y a usted se le da acceso. A usted se le da la llave. Pero usted tiene que estar en armonía con los Mishpatim. Eso es lo que dice acá. Armonía cósmica. Conclusión de la palabra Mishpatim. Son leyes lógicas racionales. El fundamento de la justicia. Un reflejo de la voluntad divina. El instrumento a través del cual se manifiesta el juicio y la justicia de Dios en la tierra. Mishpatim nos enseña que la verdadera espiritualidad no es evadirse del mundo. No es evadirse del mundo, sino santificarlo mediante la construcción de una sociedad justa, equitativa, exactamente como el Eterno la desea. Esa es la misión de En Familia con el Eterno. Manifestar los Mishpatim y santificar la sociedad, santificar mi matrimonio, santificar a mis hijos y santificar las relaciones que tenga yo en la calle, con el vecino, con la vecina, con el del frente, con el de la tienda, con el cliente, con todo aquel que me conozca, que se acerque a mí, santificar esa relación. Y santificar no es lo que de pronto muchos piensan, es que yo tengo que ser como, ¿cómo es que dicen? Como los santos de la Iglesia Universal. Y la gente se imagina que es que un santo no se equivoca. Y resulta que las evidencias dicen otra cosa. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Por allá lo dice, creo que en Primera de Pedro. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Ay, ¿cómo así? O sea que se equivocó, erró. Sí, sí. Moisés, el gran líder del pueblo hebreo, se equivocó. Saliendo para cumplir la misión en Egipto, ¿qué le pasó? ¿No le salió un ángel para matarlo? ¿Y por qué? Si iba a cumplir la misión. Sí, pero es que se le había olvidado que tenía que circuncidar al hijo. Y la esposa cayó en cuenta y ¡pum! Circuncidó al peladito, pobrecito. ¿Cómo habrá sido eso? Y cogió el prepucio del niño y se lo tiró a los pies al que estaba buscando a Moisés para matarlo. Y le dice, esta es la causa por la que tú quieres matar al niño. Y lo dejaron quieto. Entonces, ser un santo no es lo que muchos han aprendido a través de los años. O como me pasaba a mí, que yo iba a una iglesia y yo trataba pues a mis 17, 19 años, yo trataba de andar pues en rectitud, pero pues uno se equivoca y ahí mismo me salían, uy, ¿y eso que es cristiano? Y eso que... La forma más terrible de ofensa que yo podía recibir era esa. Hoy en día me da risa. Hoy en día me da risa porque el hecho de que uno estudie las Escrituras no quiere decir que uno no volvió a pecar, que uno no volvió a errar. Uno sigue errando. A mí se me salen las palabras de vez en cuando. Hay veces hago cosas que no debo hacer. Entonces, no se trata de que usted se vaya a vivir al monte Everest o al Tíbet o empiece a practicar el Dalai Lama y ya se retraiga de la sociedad. No, es que en la iglesia dicen que tengo que ir a buscar una parcela y tengo que huir de las ciudades. Y se aguantan un año. El que más aguanta, aguanta 4 años. Y se devuelven cansados. No nacieron para esa vida. Pero como allá escucharon a un predicador que por allá dijo, hay que salir de las ciudades, salen corriendo a aislarse. No se trata de eso. Porque a donde usted va, escúcheme bien, eso se los dije esta semana, a donde usted va, sus demonios van con usted. A donde usted va, vaya donde quiera, busque el lugar más solo. Allá sus demonios lo acompañan. Sus demonios no son diablitos con cola y cachos y rojos.
ni son como los pintan en las películas. Son entidades de impureza. Vaya y viva en el campo la primera noche, para que vea el miedo que lo abraza. Y saben qué es el miedo, ¿no? Se los he dicho. Es una de las entidades negativas más poderosas. El miedo mueve masas. El miedo pone gobernantes. El miedo pone gobernantes. Por eso a usted le venden seguridad. Por eso las sociedades entran en una situación de caos. No, están atracando, están robando, están matando, están poniendo bombas. Y entonces sale el político. Voy a traer seguridad. Vamos a volver a traer la seguridad. Su voto es movido por el miedo. No por la lógica. Pero cuando usted se le quita el miedo y usted mira, todos los gobiernos atrás, todos han dicho lo mismo y la cosa no cambia. Antes se pone peor. Entonces, no se trata de que usted se vaya a vivir aislado. Allá lo va a acompañar su legión, si es que tiene una legión. Usted lo que tiene es que purificarse. Purificarse. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora sí, y ya a las 10:09, se nos fue una hora. Ahora sí empezamos a leer la porción. Espero que esta explicación haya sido interesante. Vamos a leer, creo que no voy a pasar de las 10:30. Avísame por favor a las 10:30 para yo terminar. Porque a mí me da pena con usted allá que me está viendo, que dirá, uy, ¿quién se le va a sentar a este tipo 2 horas a ver lo que es artera? Yo pienso que ya lo que tenía que comentar de la lectura lo comenté, por eso me interesaba mucho hablar desde la palabra como tal de Mishpatim, porque usted puede abrir su Biblia y leer la cita de la Parashá, usted la puede ver y la puede repasar, ¿ok? Entonces vamos a leer ordenanzas relativas a los siervos hebreos, verso 1 del capítulo 21. Y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos. Si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin cargo. Tengo que parar. Tengo que parar. Qué pena. ¿Y por qué tengo que parar? Pues yo tengo un hermano que me dijo, o sea que la esclavitud era aceptada en Israel. Mi hermano cuando le empecé a leer esto me dijo, o sea que la esclavitud era aceptada en Israel. Hay que leer dentro de los contextos. Hay que leer dentro de los contextos. Había 2 tipos de esclavos. El que era hebreo y el que era prisionero de guerra. Eran 2 tipos de esclavos. ¿Cómo llegaba a ser esclavo un hebreo? Por deudas. O porque se robó algo y le toca reponerlo. Esa era la esclavitud y tenía unos límites. Los límites estaban demarcados por el ciclo de la Shemitá. Todo es cíclico. ¿Qué es la Shemitá? ¿Quién me dice qué es la Shemitá? El descanso de la tierra que se daba cada ¿cuánto? 7 años. Cada 7 años. El descanso de la tierra. Entonces había unos esclavos hebreos que tenían que pagar sus deudas o tenían que pagar sus daños. Y había unos esclavos que eran extranjeros, hombres o mujeres. Y para eso también había unas leyes que vamos a verlas. Entonces, sí era válida la esclavitud, pero no con el concepto de los negreros que llegaron y esclavizaron a la etnia afrodescendiente y mataron montones, y hay evidencias terribles de eso. No es esclavitud, eso era inhumano. Aquí se habla de otro sistema diferente que era para cubrir cierto tipo de obligaciones, porque la persona no tenía más de dónde echar mano sino con su propia mano de obra, ¿ok? Y lo llaman a esclavo, pero pues tendríamos que hacer una explicación de lo que significa un eved, la abodá, el servicio, ¿ok? O sea, me pongo a su servicio porque no tengo que pagarle, compadre. Hasta que le pague, soy su sirviente, soy su esclavo. Le cumplo horario y le llevo a cabo la hora que usted me diga. Si entra soltero, debe salir soltero. Si entra casado, su esposa sale con él. Si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos deben ser propiedad de su amo y él debe salir solo. Pero si el sirviente dijese, quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos,
y renuncio a mi libertad, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta colocada en un marco, y su amo le atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en el esclavo suyo por siempre. Mi esposa hizo, pero las mujeres se perforan los oídos y se hacen hasta 50 huecos en un oído. Eso como que no duele. Lo que pasa es que yo soy muy cobarde y nunca fui capaz de abrirme un hueco en un oído. Pero eso era, le abrirán un hueco en la oreja y con eso quedaba ya el hombre para siempre. Pero lo que llama la atención es, yo amo a mi amo. ¿Cómo es que dice? A ver, yo quiero a mi amo. O sea que lo trataba bien. No le daba garrote como se ve en las películas que trataban a los pobres negros. ¿Ya? Nada que ver con eso. Mira a ver si se afectó de pronto porque toqué el micrófono, ¿no? El audífono. ¿No se afectó? No le salió el microfonito ni nada. No. Ok, No. listo. Si alguien vende a su hija como sirvienta, ¡ay, vendían a las hijas! ¡Qué horror! Recuerde que es una sociedad, es una civilización y hay que entenderla. No es lo mismo en esa época que hoy alguien diga, no, es que la señora vendió a la hija. Porque es súper diferente, ¿no? Se sabe que hoy en día una mujer que escasa de principios y de cualquier tipo de piedad, ¿para qué vende a la hija? Hoy en día. No, para que se vuelva prostituta. Venderla como trabajadora sexual para que le produzca plata a otro y las venden por $1.000.000 o por 500.000 pesos. Venden a las hijas. Y cuando no las venden, pues las promocionan y cobran. Cobran por la relación. No es el caso. No es el caso. En esa sociedad el tema era otro muy diferente. Tengo una hija y resulta que mi hija es una de 15 hijas. No tengo cómo mantenerla, pero la muchachita de pronto es muy bonita y hay un señor que tal vez pueda tener interés en hacerse una relación con ella. Darme un dote, pagarme una dote que me puede facilitar la vida, porque es que, o sea, todavía no se han inventado la planificación y tengo 14 muchachos y todos tienen entre los 14 años y los 2 años y apenas 3 de ellos los puedo llevar a que me ayuden a recolectar o a sembrar o a cosechar. Entonces no me da para sostener esta familia. Es muy diferente el pensamiento al de hoy en día, ¿ya? Hay que pensar claro eso. Si alguien vende a su hija como sirvienta, ella no saldrá libre como salen los esclavos, los varones. Si ella no le agrada a su amo, que debería haberla designado como suya, para novia, debe ayudarla a redimirse. Después de haberla defraudado, pierde el derecho de venderla a otros. Eso no era de que le vendo a esa esclava, no señor. Si la destinase como esposa para su hijo, deberá respetar los derechos de ella como esposa. ¿Para qué vendían en la antigüedad, en este caso de la civilización hebrea, a una hija? Para ser esposa. Para ser esposa. Para ser esposa. Si él tomase para sí otra mujer, no podrá disminuirle alimentos, vestimentas y cohabitación. Fíjese que no me estoy inventando nada. Todo era en derecho. Todo era en derecho, no en atropello. Si él no quisiese concederle a ella ninguno de esos 3 beneficios, ella saldrá libre sin cargo alguno, sin pagar. El que golpee adrede de muerte a alguien debe morir indefectiblemente. Entonces aquí ya encontramos un tema bien álgido, ¿no? La pena de muerte, la pena capital. Y la pena capital tenía varias formas de ser suministrada. Una de ellas por ahogamiento, es decir, ahorcado, y otra de ellas por lapidación, apedreado. El que golpea adrede de muerte a alguien será muerto indefectiblemente. O sea, si se dieron cuenta que lo hizo en la mala, toca matarlo. Pero si no lo hizo con intención, sino que el Eterno le puso la fatalidad. Ay, ¿cómo así otra vez? No fue el diablo. No fue el diablo. Pero si el Eterno le puso la fatalidad en su mano, en tal caso yo proveeré un lugar al que deberá ir a refugiarse.
Y si uno hace complot contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás de mi altar, lo sacarás inclusive de mi altar, para aplicarle la pena capital. ¿Y por qué dice que lo sacarás inclusive de mi altar? Porque es que cometían la falta y cuando se veían agarrados, salían disparados y se metían dentro del santuario a buscar protección de los sacerdotes. Entonces el Eterno dice, si se mete y se agarra del altar, de allá va y me lo saca. ¿Ustedes se acuerdan a quién? Así rapidito, ¿a quién le pasó eso? Adonías. Adonías. ¿Quién era Adonías? Uno de los hermanos del rey David, que usurpó el trono. Se autonombró rey de Israel sin que David hubiera dado la orden. Y eso lo supo Bathsheba, o mejor conocida como Betsabé en español. Y se fue y habló con Natán el profeta, y Natán el profeta se fue a donde el rey y le contó. Entonces, en ese momento fue que se ungió como rey a Salomón. Y después Salomón mandó sacar a Adonías y lo exilió. Y le prohibió volver. ¿Y cómo volvió? ¿Qué hizo? Le dijo a Betsabé, ay, yo quiero que la sierva, aquella que le sobaba los pies a mi papá, me la entreguen como esposa. Ahí lo mandó matar. Lean, esa es la historia de Adonías. Porque la sunamita tenía, ¿sulamita o sunamita? La sulamita tenía que ser una de las mujeres del rey, porque era una mujer del rey David, que nunca la tocó. Adonías tenía la pretensión de que le entregaran esta esposa. O sea, no se bajaba de la idea de que él iba a ser el rey, aunque ya Salomón había sido puesto como rey. Seguía poniendo problema. En ese caso, lo sacaron del altar. ¿Ok? Al que golpee a su padre o a su madre, se le aplicará la pena capital. ¿A quién? Que golpea a sus padres. Al que golpee a su padre o a su madre, se le aplicará la pena capital. Pero espérese. Hay personas, he escuchado mujeres que dicen, yo prefiero que me pegue a que me hable como me habla. Hay mujeres que se sienten tan agredidas por la palabra que manifiestan, yo prefiero que me pegue. ¿Y a dónde quiero llegar? Usted puede lastimar a su padre o a su madre más duro con las palabras que con un golpe. Por eso es que yo le digo a ustedes, cuando se refieran a su mamá, suavecitico, suavecito, acuérdese todo lo que ha sido su mamá para usted desde antes de que usted naciera. Afortunadamente, digo yo, bendito el Eterno, aquí dice, al que golpee a su papá o a su mamá, o sea que, aunque yo defiendo a la mamá y abogo por ella, pues eso también es para mí. Ustedes no tienen por qué golpearme. Y tampoco tienen por qué hablarme feo. Porque cuando me hablan feo es como si me golpearan. ¿Ok? Al que golpee a su padre o a su madre, se le aplicará la pena capital. El que se mete con los papás tiene que morir. No lo hagan. No lo hagan. Los papás son sagrados. El que rapte a una persona y la venda, tráfico, trata de personas. El que se robe a un ser humano y lo venda y lo encuentren en su poder, se le aplicará la pena capital. El que maldiga a su papá, otra vez, el que maldiga, lo que les dije arriba, el que le pegue, aquí dice, el que maldiga a su papá o a su mamá, se le aplica la pena capital. O sea, me anticipé a lo que está escrito. El que maldiga, es decir, el que trate con palabras de grueso calibre a su padre o a su madre, debe ser muerto. Si pelean dos hombres y uno hiere al otro de una pedrada o un puño y sin provocarle la muerte lo confina
al lecho de enfermo, si se levanta y puede salir por sus propios medios, el agresor será absuelto, pero debe pagar una indemnización por la incapacidad de trabajar y deberán proveerle los gastos médicos. Debe indemnizar económicamente el daño. Si alguien golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y lo mata, debe ser vengado. Pero si sobreviviese 1 o 2 días, ya no será castigado porque es su propiedad. Si al pelear 2 hombres golpeasen a una mujer que está en embarazo, de modo que ella deba abortar, pero sin que haya fatalidad, cuando el esposo de la mujer lo demande, aquel deberá pagar una indemnización. Deberá pagar lo que estipulen los jueces. Se tasaba la indemnización. En cambio, si resultase una fatalidad, darás vida por vida. Eso se puede entender, que se muera la señora o que se muera el bebé. Con que uno de los dos se muera, el que agredió tiene que morirse. Si sobreviven los dos, no hubo fatalidad, bueno, cóbrele una indemnización. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Todo tenía una tasación. Todo se tasaba en shekels. Hay que pagar. Le hice daño en una mano, le hice daño en un ojo, le hice daño en un pie, lo herí, lo que haya pasado. Los jueces tasaban y decían, usted le tiene que pagar tanto. Punto. Administraban justicia. Si alguien golpea el ojo de su esclavo o de su esclava y lo deja tuerto, deberá darle la libertad a cambio de su ojo. Liberarlo. O sea, suavecito con los esclavos. No me le arranque un diente porque lo tiene que liberar. Si le hace saltar un diente a su esclavo o a su esclava, deberá dejarlo en libertad a cambio de su diente. Si un toro embiste a un hombre o a una mujer y lo mata, el toro debe ser apedreado y su carne no se va a poder comer. Pero el dueño del toro quedará absuelto. Pero si el toro venía embistiendo desde ayer y antes de ayer y se le advirtió al dueño que era un descuidado, pero mata a un hombre o a una mujer por no haberlo cuidado, el toro será lapidado y su dueño también debe ser muerto. ¿Eso saben cómo se llama? RC en las aseguradoras. Responsabilidad civil. Yo estoy ahí porque pasaba. Responsabilidad civil. Usted debe ser cuidadoso de sus bienes y no puede permitir que sus bienes causen daños. ¿Ya? En efecto, se le impondrá una multa, deberá pagar por el rescate de su alma lo que le fuese estipulado. Tanto si embistiese a un niño o a una niña, de acuerdo a esa misma ley se procederá con él. Si el toro embistiese a un esclavo o a una esclava, el dueño pagará 30 shekels de plata a su amo y el toro debe ser lapidado. Ya son las 10:31. Esta parashá es bien importante. No los quiero agobiar. De verdad que quisiera terminar la lectura, pero no los quiero agobiar. Yo aquí termino con mi esposa, con mis hijos, pero vale la pena, usted que me está viendo, que siga con la lectura. Le recuerdo cuál es, le recuerdo el texto. Está en, ya le digo dónde está. En el capítulo 21 de Éxodo hasta el capítulo 20, a ver, 23, 24, 18, 24 y 18. Vale la pena. Yo sé que usted puede sentarse y estudiar la porción y analizarla, revisarla, volverla a mirar y enriquecerse un poquito más con esto. Son muchos los comentarios que yo podría hacer, pero podríamos llegar aquí a pasarnos de las 2 horas y no es pedagógico. Yo le agradezco que usted haya venido a conectarse, que haya dedicado tiempo a estar aquí con nosotros y de todo corazón le deseo que tenga un resto de Shabbat lleno de bendición y que pueda poner en práctica las buenas cosas que se enseñan en esta porción Mishpatim. Un abrazo a todos y les deseo un Shabbat Shalom.